Oh, yes, yes, yes. Oh, yes, yes, yes. Ríete de la vida. Ríete. Cuando manejes, he descubierto algo. Que lo que debes de hacer es no estar cuidándote, no estar cuidando qué hacen los demás. Yo creo que muchos de los traumas y frustraciones y berrinches y corajes que se pueden hacer cuando vas manejando es por estar viendo qué están haciendo los demás. Tú haz lo tuyo, punto. Si alguien se mete y tú tienes que acelerar para que no se meta, por el amor de Dios, no lo hagas. Tú tu camino. Siempre va a haber gentes que se metan y otros que se salgan. Entonces, ese es un truco que descubrí. Así de que no andes vigilando qué es lo que están haciendo los demás. Tú maneja a tu ritmo, a tu rollo, escucha la radio. Si vas manejando, escúchanos en estos programas de Radio Mujer y verás cómo vas a disfrutar tu viaje. Bienvenidos. Ando medio mormado, O sea, como que me volví otra vez a medio. Ya me dijo mi productora, o sea, ya me dio en toda la Madonna. No, sí, es que esto no es recaída. Esto yo creo que pesqué otra infeccioncita por ahí. Déjenme les digo, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está nuestro invitado. Él es el doctor Enrique Rico, él es médico hematólogo y bueno, pues a quien le doy la más grata y cordial bienvenida. Bienvenido. Doctor, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal el clima, No, está cambiando, pero agradable. Ya ahorita ya un poquito no, más agradable. Frío, sí. Una pregunta, recuerden que él es, pues ahora sí, hemato-oncólogo, porque es hematología, pero también va mucho de oncología. Digo que a lo mejor no es del tema, pero a mí me gustaría como unas medidas de alerta en los pacientes, este tipo de climas. Y ahorita con esta, bueno, pues ya ves que como hay un como brote de influenza que no está muy reconocido y las autoridades dicen como que no, pero los médicos y los que la padecemos decimos que sí. Digo, pues yo tuve influenza estacional, o sea, me pegó como tubo. No dejé de trabajar porque no está uno acostumbrado a no trabajar. Pero si a mí, que se supone que estoy sano, ahora tus pacientes que están en tratamiento, tú haces medidas desde antes de que empiece la temporada de frío, doctor Enrique. Recuerden que él es hemato-oncólogo, experto en esta área y que está en una unidad en donde ven pacientes, en donde la quimioterapia lo que hace es bajar las defensas, ¿no? Es correcto, sí. Sí, en general a nuestros pacientes les indicamos que exageren, por decirlo de alguna manera, en las medidas de cuidados para evitar o disminuir el riesgo de las infecciones que de por sí a cualquiera nos pueden pasar, pero a ellos, como bien lo dice, doctor, es más el riesgo de que puedan pescar alguna infección. Entonces, en algunos casos especiales les indicamos, bueno, no, a todos los pacientes que nosotros decimos que están inmunosuprimidos, o sea, por efecto del tratamiento, les indicamos el uso de las vacunas. O sea, como diciendo, a los que andan normales, entre comillas, les puede ir mal. Ahora imagínate tú que no tienes tan acorde tus defensas. Es correcto. El tiempo corre muy deprisa, así de que recuerde que este programa del tema del día de hoy, ustedes lo pidieron. Hoy vamos a platicar acerca del linfoma. A lo mejor es un tumor que usted como que nada más lo ha oído por las telenovelas, que a veces, no, pues que la linfoma y el linfoma y que no saben ni si es hombre o es mujer. Pero hoy vamos a platicar y para poder comprender este tipo de lesiones tenemos que comprender ciertos sistemas que a veces no los tenemos tan reconocidos dentro de nuestro organismo. Así es. Bueno, primero, efectivamente decir que el linfoma es un tumor canceroso, es una enfermedad cancerosa del sistema linfático, de los ganglios principalmente. Entonces, y ya después para su estudio y tratamiento lo vamos a dividir en dos tipos principalmente.
pero a su vez cada uno de esos se subdivide en un montón de tipos. Pero para aspecto práctico para todos nuestros radioescuchas, el linfoma es un tumor canceroso, un tumor maligno, que es potencialmente curable, es importante decirlo, si lo detectamos a tiempo y si hacemos un adecuado estadificación, o sea, una adecuada valoración de en qué etapa se encuentra este tumor y el tratamiento temprano que podamos ofrecerle a los pacientes. Cuando estamos hablando de un sistema linfático, yo reconozco el sistema arterial, venoso y el linfático, pero a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas no van a saber muy bien qué es el sistema linfático. Reconocemos la arteria, la vena y la linfa, el linfático. Así es. El sistema linfático, para que se lo imaginen, es muy parecido al sistema circulatorio. Son una pequeña red, una extensa red de vasos, pero que no transportan sangre, sino que transportan una sustancia que se llama linfa, que recibe, por llamarlo de alguna manera, como el drenaje, el desecho de las células, y este sistema va a limpiar todo nuestro o sea, es una manera como de acarrear sustancias tóxicas. Quizás de alguna manera el sistema linfático lo va a ir circulando también, pero por un sistema independiente de la sangre, pero corre quizás de forma paralela a las venas, a las arterias, pero son otros conductos que se llaman vasos linfáticos. ¿Qué les parece? Interesante, pero nos tenemos que ir un bisturizazo. Así de que seguimos con este tema con un gran invitado. Él es el doctor Enrique Rico. Él es hematólogo, hablando de este tema del linfoma. Nosotros vamos a un bisturizazo. Déjenme, les digo, porque me lo pidió mi buen amigo el doctor René Santillán, que se vino por accidente. Bueno, no por accidente, sino por confusión. Llegó y nosotros, a ver, ¿a quién tenemos programado? Y bueno, pues ya ya quedó programado, ya estaba programado para este lunes que viene, para que el lunes nos escuchen con más temas de oftalmología con mi buen amigo el doctor René Santillán. Nosotros vamos al bisturizazo, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Le dice la mujer a su marido: ay viejo, mira nada más, qué triste noticia, qué triste noticia. ¿Por qué, mi vida? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del padrecito que nos casó? Pues ándale, que lo mataron. Ay, no, si yo siempre he dicho, en esta vida todo se paga, todo se paga. Ay, bienvenidos de nuevo, ya estamos de regreso aquí en su programa Quiero Vivir. Recuerden que este programa se transmite en vivo hasta la ciudad de Austin, Texas. Así es, allá un abrazo a todos. Dejé un pedazo de corazón y me traje después el corazón de todos ustedes. Prepárate, Austin, Texas, porque nos vamos para allá. Mi buen amigo el doctor José María Echegaray y un servidor, por lo pronto ya estamos más que firmes y anotados para visitar próximamente la ciudad de Austin, Texas. Así de que, Texas, bueno, Texas pues en español, para que no digamos que no. Lo que pasa es que esa X ha dado mucho de qué hablar. Texas, pues no ven que a veces escriben a México con J, ¿sí? Entonces, cuando es con X, pero la X es ahora sí es como una palabra muy, muy bonita, muy hermosa. Lo más importante es que este programa se transmite a través del 95.1 FM Radio Mujer Austin, Texas. Aquí está Toño, allá está el pibe, aquí está Rosy y Jessy, allá están Edith y Abby, a quienes les mando un beso y un abrazo, y lo mejor de lo mejor, y agárrense porque pronto voy para allá. Y bueno, pues hoy con nosotros mi buen amigo el doctor Enrique Rico, él es hematólogo, hablando de este linfoma, y para poder entender el linfoma tenemos que entender este sistema circulatorio que nada tiene que ver con el sistema arterial y nada tiene que ver con el sistema venoso, pero que contribuye muchísimo para lo que es el buen funcionamiento de nuestro organismo. Así es. Entonces, este sistema linfático
es parte de nuestro sistema inmunitario, es decir, es parte de nuestro sistema de defensas que nos protege contra, nos defiende contra sustancias extrañas, infecciones y otras enfermedades. Este sistema linfático se compone o tiene varios componentes. La linfa propiamente, que es el líquido incoloro que transporta a los glóbulos blancos, que se llaman linfocitos, ¿sí? A través de este sistema linfático, ¿sí? Estos linfocitos o células del sistema inmune, de nuestro sistema de defensas, protegen al cuerpo contra las infecciones y el crecimiento de tumores. Luego están los vasos linfáticos, que ya les mencionaba, que es esta red de vasitos donde va a circular esta linfa. Tenemos luego lo que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, que son pequeños órganos como en forma de frijol, se pueden imaginar un frijolito, ¿sí? Y es donde viene a depositarse estos linfocitos que venían... ¿Sabes con qué bueno, mi imaginación, como un rosario? Como un rosario, como un rosario, como un rosario, una cadenita. Como una cadena con las pequeñas protuberancias. Es correcto, y esas bolitas exactamente podríamos decir que son los ganglios linfáticos. Entonces estos ganglios linfáticos, haciendo esta comparación con el rosario, pero imagínenselos como un frijolito, ¿sí? Donde se van a depositar o van a vivir por un tiempo estos linfocitos, que son los que nos van a proteger contra las infecciones. Bueno, pues es justo este crecimiento de los ganglios linfáticos lo que nos puede llamar como primera parte la atención en cualquier paciente que note este crecimiento, para llamar la atención y poder hacer el primer síntoma para llevar a atención médica, ¿sí? Ahora, debo decir que es normal que todos tenemos ganglios linfáticos, ¿sí? Y voy a decir dónde son los sitios que más comúnmente todos nos podemos sentir. Entonces es el cuello, toda la cadena del cuello desde abajo de las mandíbulas hasta la clavícula, o sea, la base del cuello, las axilas, las ingles, que son las que fácilmente nos podemos nosotros mismos detectar. Sin embargo, hay otros, como ya mencioné antes, el sistema linfático es en todo el cuerpo, entonces hay sitios donde no los podemos palpar o sentir nosotros mismos, que son dentro del tórax y en el abdomen, ¿no? Esos ya los encontramos nosotros ya con estudios especiales, pero lo que sí es de llamar la atención, o uno mismo puede detectar, es el crecimiento de estas, se sienten como bolitas, unos tumorcitos que se sienten o en el cuello, en los ganglios o en las ingles, y que es de llamar la atención para pensar en un posible linfoma. El crecimiento de estos ganglios no significa siempre que sea un linfoma, que sea un tumor. Acabo de decir que los ganglios son parte del sistema inmunológico, que son parte del sistema de defensas. Entonces, la causa más común de crecimiento de los ganglios linfáticos es en respuesta a un proceso inflamatorio o infeccioso. Entonces, para que nuestro público que escucha el programa no se asuste que cualquier crecimiento que se sientan es ya un tumor, es un cáncer. No es así. La causa más común es que sea un proceso infeccioso o inflamatorio y que nuestros ganglios están funcionando, están tratando de defendernos contra esa infección. Ahorita en el tiempo de fríos, con cualquier gripe se pueden inflamar sobre todo los ganglios del cuello. Pero al mismo tiempo, hacer y recalcar que si tienes ganglios y bolas en el cuello, no seas negligente contigo mismo y estés con los remedios y que ahora tómate el té y que ponte el fomento y ve con un especialista para que él te diga, no te angusties, o déjame tomar una biopsia para ver qué está pasando. Así es, porque en un proceso inflamatorio, infeccioso, o sea, quizás van a volver a su tamaño normal en un lapso entre 7, 10 días, 14 días quizás como máximo. Pero entonces toda persona que ya después de este tiempo y con tratamiento de antiinflamatorios no ha disminuido el tamaño de estos ganglios, de estas bolitas, forzosamente, bueno, por bien de cada paciente debería ir con un médico especialista para checarse si necesita mayor atención o mayor estudio
específicamente sobre estos ganglios. Ya nosotros, al momento de la palpación, los que nosotros notamos que son sospechosos por el tiempo de evolución, por el tamaño que tienen, por la consistencia que tienen a la palpación que hacemos en el examen físico, podemos determinar si es susceptible ese paciente para que vaya a hacerse una biopsia, es decir, que un cirujano lo retire y lo mandemos a su análisis con el patólogo. Que quede bien claro de que de nosotros depende lo que él acaba de mencionar al inicio del programa. Es un tumor canceroso potencialmente curable detectado a tiempo. ¿Cierto o no? Eso correcto. Lo dijiste tú. Sí, así es, así es. Entonces, no se anden autodiagnosticando ni se anden autoanalizando ustedes. Ay, pues ya tengo 2 meses con las bolas estas, pues yo creo que son normales. Pues no, ve con un médico. Punto. Así es, digo, ahorita me vino a la mente una paciente que conocí quizás hace unos 7 meses de un pueblo cercano aquí a Guadalajara, que acudió justamente después de mucho tiempo, pero también debo decirlo porque fue mal informada, porque incluso algunos médicos también ya le habían dicho pues que no tenía nada que hacerse, que se dejara. Entonces ese es otro error también, sí, o sea, hombre. Por favor acudan con un médico especialista para que sea él quien dé la opinión de si en verdad puede ser tratado o no. Y para terminar, bueno, esta paciente pues afortunadamente respondió muy bien al tratamiento y actualmente se encuentra libre de enfermedad. O sea, tuvo sus ganglios, fue un linfoma. Era un linfoma. Los médicos le decían, o no hay nada que hacer o no se preocupe, hasta que acudió con el experto, con el especialista. Así y es. ahí se diagnosticó el linfoma, se le dio tratamiento y ahorita está muy bien. Ahorita está muy bien. Desafortunadamente sí llegó en una etapa avanzada porque tenía ya en muchos sitios estos crecimientos de los ganglios. Tenía crecido el vaso, que debo decir, es parte del sistema linfático. El vaso que tenemos en el abdomen, abajo de las costillas, principalmente del lado izquierdo, ahí es donde lo podemos, normalmente no lo sentimos, pero cuando está crecido, entonces habla de que hay un problema pues en el sistema linfático. ¿Sí? Ese, qué bien nos hizo Dios que hasta vaso nos dio, pa'l tequila. Muy bien. ¿Cómo? ¿Tenemos que ir al bisturizazo? No es posible. Regresando, está interesantísimo de cómo es esta clasificación que nos va a platicar el doctor Enrique con todo este tema de lo que es el linfoma. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Nuestro WhatsApp está abierto, 333-822-3208. Y los teléfonos en cabina 3122-1190. 3647-1883. Vámonos. She'd play around and tease me with her carefree devil eyes. She'd hold me close and kiss me, but her Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Le dice la mamá a Pepito. A ver, Pepito, ven para acá. Sí, dime, mamá. ¿Sabes tú la diferencia entre el papel del baño y la cortina? No, mamá. Entonces fuiste tú, móndrigo. Fuiste tú, desgraciadillo, hijo del perico, hijo del maíz. ¡Qué bárbaro! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hay mucha participación. Nos pregunta, doctor Gilberto, ¿qué recomienda para curarle la gripe en el embarazo? Yo le pregunto, ¿qué semana? Me dice la semana 10. Puf. En la semana 10 son muy poquitos los medicamentos que se pueden utilizar. Yo te diría más bien muchos líquidos, protégete del frío. Si en su momento tienes mucha congestión nasal, aplícate algo local como sería el Afrin Lube. Y si tienes calentura o te sientes con el cuerpo cortado, acetaminofén. Y reposo. Recuerden que la semana, en el embarazo, en la semana 12, es la que marca la diferencia para ya tener un poquito más de libertad de medicamentos. No pasa nada, pero pues así como dicen, ¿para qué le anda uno bullendo? Finalmente es una gripa y ahora sí que como dicen, esto también pasará. Hola doctor, un gusto saludarlo. Tengo una pregunta. De un tiempo a la fecha me duelen mucho las piernas a partir de 3, 4 de la tarde. Tengo
tengo que tomar tramadol diariamente para poder finalizar mi día. No tengo sobrepeso, me alimento sanamente, hago ejercicio 4 días a la semana. ¿Qué estudio cree que mi doctor de cabecera debería de ordenar? Tengo 36 años, dolor de piernas. Yo creo que mejor debes ir al médico. O sea, porque estás muy joven. Ve con un ortopedista o un reumatólogo. Ve la doctora Ghislaine Bernard. Ortopedistas tenemos a varios ortopedistas. Ya si en un momento dado quieres un poquito así como más general, ve con un internista. Pero no creo que por tu edad valga la pena decirte: hazte un ultrasonido. ¿De dónde? O sea, si te duele toda la pierna. Entonces, ve mejor con un reumatólogo o un ortopedista. Hola, doctor, buenos días. Como siempre, excelente programa y con un buen humor. Muchas gracias. Quiero preguntarle a su invitado que yo tengo ganglios inflamados en mamas desde hace unos 10 años. Normalmente me hago ecos mamarios una vez al año, pero me siguen creciendo. El más grande es de 1.2, me quiero imaginar, centímetros. Y en el seguro siempre me dicen que está bien, pero me han incrementado, me han ido incrementando y tengo dudas. Gracias, Ada. Bueno, es normal que en las mujeres en edad reproductiva, o sea, mientras siguen teniendo sus ciclos menstruales, propiamente por este ciclo se inflamen la misma glándula mamaria y pueden inflamarse también los ganglios que drenan la mama hacia las axilas. Entonces, esa es una razón por la cual pueden inflamarse y es algo a lo que normalmente le decimos mastitis, pero habla nada más de inflamación de la mama sin que signifique ninguna otra cosa más seria. Si notan que si ella misma o el médico, el ginecólogo nota que luego bajan de tamaño, no hay cambios, ni se asocia a otra sintomatología sistémica, sino solamente en esa área, entonces quizás sea nada más una mastitis sin más repercusión. Y una clave es el tiempo. Un ganglio crecido que tiene 3 años, pues ya solito se declaró, ¿verdad? Sí, exactamente, es a lo que me refería. O sea, si es reactivo, son ganglios que van a disminuir de tamaño solitos, ¿sí? Vuelven a su normalidad, entonces esos son reactivos. Pero el ganglio que está crecido y en vez de estar disminuyendo, está creciendo de tamaño, salen otros y vuelven a crecer, incluso no duelen, ¿sí? Entonces esos son los que hay que estar vigilando, los reactivos o los que están asociados a un proceso infeccioso o inflamatorio generalmente duelen, y los que son asociados al linfoma, la gran mayoría no duele y tienen mucho tiempo con ellos. Precisamente por eso llegan después de mucho tiempo, porque no les daba molestia. Esto siempre hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, ahora sí, vámonos sobre esta clasificación. Y a mí siempre el nombrecito ese que nos das, siempre se me ha hecho tan interesante la vida de este hombre que fue el que primero empezó a clasificar, y me gustaría como que nos dieras de dónde surge esta clasificación, los diferentes tipos, nos decías, y cómo se van subdividiendo, pero que son 2 grandes grupos, por favor. Así es. Entonces, para su estudio y tratamiento hay 2 grandes grupos principalmente, y esto va de acuerdo al tipo de células que el patólogo, o sea, el médico que analizó el ganglio linfático, nos informa que observó. Y entonces, así podemos entonces encontrar el linfoma que se dice no Hodgkin, ¿sí? O el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin. Y esto, vuelvo a repetir, está basado en las células que el patólogo observó en el ganglio. Son unas células que fueron las de la enfermedad de Hodgkin, que fueron descritas de manera paralela por 2 médicos que llevan su apellido, estas células, que se llaman células de Reed y de Stenberg. Entonces, esas son las células que componen al linfoma de Hodgkin. Y los otros que no expresan o que no se observan este tipo de células, entonces se llaman linfomas no Hodgkin. Ahorita que dices, siempre me ha parecido fascinante la nomenclatura que utilizamos los médicos en el Hodgkin y no Hodgkin.
cuando los inicios que se empezaron a detectar las hepatitis virales, era la hepatitis A, que era la más común, y luego se dieron cuenta de que había otro tipo de hepatitis que no se representaba como la A, entonces le pusieron la B, y luego se dieron cuenta de que había otra que no era, y entonces le pusieron no A, no B, la hepatitis no A, no B, y luego vieron que había otra A chirrión, entonces ya, ¿cómo le hacemos? Entonces ya fue como A, B, C, D, ahorita vamos ya en la G, ¿no? Entonces ahorita que oigo Hodgkin, no Hodgkin, pero aquí pues no hay más, ¿verdad? Así es. O es Hodgkin o es no Hodgkin. Así es. Estas células que dices con esta tinción de RIT, ¿qué? No, la tinción es la tinción de hematoxilina y eosina, pero por la forma que expresan cuando el médico, el patólogo lo está revisando al microscopio, que tienen una característica especial que son como, en la Facultad de Medicina nos enseñaban que eran células que aparentan los ojos de un búho, imagínenselos. Entonces cuando el patólogo ve estas células, dice, este es un linfoma de Hodgkin. Esas son las células características de ese tipo de linfoma, del linfoma de Hodgkin. Y los que no expresan esas células o tienen una distribución diferente, los linfocitos, entonces son los que se llaman linfomas no Hodgkin. Cuando esto es, me imagino que, queridos radioescuchas, todas las clasificaciones que se hacen van revueltas con la edad, el tipo de expresión, la raza, el sexo. Finalmente esto es para poder tener una dinámica de orientación de tratamiento y pronóstico. Sí. Los linfomas también sabemos nosotros que tienen edades de presentación más habituales. Entonces, por ejemplo, uno como médico clínico, cuando llega el paciente al consultorio, entonces ya cuando sabemos que el paciente va a buscarnos porque tiene ganglios inflamados y ya vemos que, porque debo decir que los linfomas pueden presentarse tanto en niños como en adultos, pero ya uno va asociando, si dice tiene un niño de tal edad o un adulto de tal edad, ya uno va pensando las posibilidades diagnósticas. ¿Qué les parece? Interesante, pero nos tenemos que ir a un vistorizazo. Nuestros teléfonos 3122 1190 3647 1883 y nuestro WhatsApp está abierto 333 822 3208. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy nosotros aquí entrevistando en este su programa Quiero Vivir al doctor Enrique Rico con este tema del linfoma, que es la enfermedad de los ganglios. Cuando tú, doctor Enrique Rico, una vez que ya tienes clasificado al paciente, me imagino que de rigor es la biopsia y los estudios ahora complementarios de tomografía, resonancia, porque para ustedes lo que nos quedamos es bien importante el estudio histopatológico y además la extensión de la enfermedad, ver lo que decías, la edad, ya estamos intuyendo el sexo, la actividad a lo mejor, etcétera, para poder ver el diagnóstico, pero finalmente, ¿cómo vamos a matar la chinche? A ver, platícanos. Así es. Ya una vez que tenemos, bueno, primero, decir que el diagnóstico del linfoma es histopatológico, es decir, el patólogo es el que da el diagnóstico. Nosotros como clínicos lo sospechamos, pero para poderle decir a un paciente, tienes linfoma, no podemos decírselo si no tenemos el resultado analizado de un patólogo. Entonces ahora sí ya, después de que un patólogo ya nos dijo, se trata de un linfoma, independientemente de que sea de Hodgkin o no Hodgkin, entonces ahora nuestra obligación es estadificarlo, nosotros decimos así, es decir, hacer estudios de extensión para saber de todo el sistema linfático cuántos ganglios, qué sitios ganglionares están afectados, y dependiendo de esto, entonces nosotros junto con la exploración física, los estudios de extensión para saber qué órganos, o sea, cuántos ganglios están afectados, cuántos cadenas ganglionares o qué partes del sistema linfático están afectados, y junto con exámenes de laboratorio que nos hablan de actividad de la enfermedad y por último los síntomas que presenta el paciente, se hace un contexto de todo esto y podemos nosotros definir
los factores de riesgo que tiene un paciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Identificamos en base a todo esto el pronóstico de los pacientes. O sea, de acuerdo a la etapa en la que lo diagnostiquemos, entonces podemos decir el tratamiento va a ser de tanto tiempo, y sabemos que hay más posibilidades de éxito. O si el paciente tiene una enfermedad más avanzada, sabemos y tenemos que explicarle al paciente que por el estadio de la enfermedad, por la etapa de la enfermedad, aunque inicialmente responda bien al tratamiento, es probable o es más probable que tenga más riesgo de que pueda tener una recaída. Entonces, por eso es bien importante de que nosotros, al momento de que hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer una adecuada estadificación o etapificación para saber en dónde se encuentra encasillado, por llamarlo de alguna manera, ese paciente y poderle explicar en qué va a consistir el tratamiento, y esto obviamente va a repercutir en el tiempo de tratamiento y en lo que se espera a futuro en calidad de respuesta al tratamiento. Algo que es muy importante y que quede bien claro, incluso como educación y de prevención de los que nos están escuchando, la siguiente pregunta que le voy a hacer, y es un punto pero recontra importante. Esta enfermedad, fíjate bien en las preguntas, ¿es local o sistémica? ¿Se cura con medicina o con cirugía? Fíjense bien en esta pregunta, ¿local o generalizada en todo el cuerpo? ¿Y se cura con cirugía o con tratamiento médico? Es una excelente pregunta, porque la gente al momento de que puede pensar que si tiene solamente un ganglio inflamado en el cuello y nosotros le decimos que es un linfoma, la gente puede pensar que es una enfermedad local, o sea, que está localizado en el cuello. Pero recuerden cómo comenzamos explicando el sistema linfático, y entonces es un sistema igual que el circulatorio, dijimos, es una red de vasitos linfáticos. Entonces, por este simple hecho, que estos vasos están en todo el cuerpo, entonces la enfermedad, aunque solamente esté en ese momento en el cuello, en realidad es una enfermedad sistémica, es una enfermedad generalizada, de manera que una cirugía solamente no va a ser la solución al problema. Es decir, si el médico general que sospechó del diagnóstico lo mandó a hacer la biopsia y ya se quitó el ganglio que estaba afectado, que era el ganglio tumoral, eso no significa que la enfermedad está curada. La enfermedad sigue porque es una enfermedad sistémica. Entonces, para responder, el linfoma es una enfermedad sistémica y no se cura con cirugía, se cura con tratamiento médico, que es tratamiento especializado, y donde usamos diferente combinación de agentes de quimioterapia. Me da la impresión de que tenemos la idea de que el cáncer nos va a matar, sin embargo el pensamiento del linfoma lo han ido cambiando ustedes en una forma impresionante. Hoy oír linfoma es ya, ahora sí, como yo les digo, ayer hablaba yo de cáncer de esófago. El cáncer de esófago, pues ahora sí que no hay mucho que hacer. Entonces les decía, una vez que diagnosticas cáncer de esófago, quedan medidas generales. ¿Sí sabes cuáles son las medidas generales? Las medidas generales son la talla, el ancho y el grueso, y empezar a buscar oferta de cajón, porque no hay nada, y algo seguro es, nos vamos a morir todos, pero a ti se te adelantó tu tiempo. Este pensamiento, linfoma, cáncer, muerte, ¿prevalece en la actualidad, en este 2016, en este tercer milenio? No, debo ser enfático en esto. El paciente que tiene linfoma, también lo dijimos al principio, es potencialmente curable. Entonces, gracias al advenimiento de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento que de lo que hemos sido beneficiados en las últimas 2 décadas, hoy sabemos que en el diagnóstico, es decir, que el patólogo nos puede decir con marcadores especiales que se le hacen a la muestra del ganglio que se le envió, nos puede definir qué tipo de células tiene. Por ejemplo, los linfomas no Hodgkin, la gran mayoría, quizás el 80% o más, son de células B. Aquí ya me meto en otro terreno, células B o células T. Bueno, el 80 o 90% van a ser de células B, los cuales son los que mejor van a responder al tratamiento
y son los que potencialmente pueden ser curables, dependiendo del estadio en el cual se encuentren. Entonces, eso nos permite, con un adecuado diagnóstico, saber qué tipo de tratamientos vamos a dar. Y ahora, hoy por hoy, tenemos un tratamiento que va dirigido contra este tipo de células que se llaman células B, que las va a matar. De hecho, esto no es quimioterapia, es un tratamiento que se llaman anticuerpos monoclonales o se conoce también como inmunoterapia, que va dirigido exclusivamente contra este tipo de células tumorales. Y sí se combina junto con quimioterapia, pero que va a hacer el efecto de matar todo el contexto de células malas, pero ya muy dirigido a este tipo de células. Entonces, gracias a estos medicamentos, podemos hablar que un gran porcentaje, más del 50% o quizás un poquito más, pueden ser curados solo con tratamiento médico, o sea, con quimioterapia. ¿Qué les parece? Qué padre. El tiempo se va rapidísimo. María Ávila, mi hijo, 20 años, le diagnosticaron gastroenteritis y principios de influenza, le recetaron ciprofloxacina para la gastroenteritis, escapar para la diarrea y neomelubrina para la temperatura, que la tiene 38, 39 y no le baja. ¿Qué me recomienda? ¿El tratamiento que te dieron es el adecuado? Síguelo. Angélica, a mi hija le hicieron un estudio electroencefalográfico, el diagnóstico fue focalización temporal izquierda, ha perdido mucho la memoria. Ella tiene 28 años, ¿por qué se da esto? Bueno, pues déjame consultarlo con algún amigo neurólogo y este es un buen tema para tratar. Reina Gómez, me hicieron un ecosonograma pélvico y es la conclusión, dice, ultrasonido pélvico con quiste de Nabot, el resto de características normales, no tengo hijos ni me han hecho cirugía, aún menstruo. Despreocúpate, eso es algo que no tiene nada que ver y los quistes de Nabot como tal se manejan en una forma local. Cuando vayas con el ginecólogo, él te va a ayudar para resolver esto. María Elena, las personas de la tercera edad que vacunados contra la influenza, ¿tenemos que volver a vacunarnos con este brote? No, ya los que quedaron vacunados quedan protegidos durante un año. Híjoles, el tiempo se nos fue. Hace 2 años me lastimé un ganglio centinela en una autoexploración de mama. Me ha cedido con antiinflamatorios, en las mamografías solo sale calcificación. Bueno, mañana te la contesto, Alejandra, porque el tiempo se nos fue rapidísimo. Doctor, muchas gracias. No, encantado por la invitación y estoy a sus órdenes para continuar con este fascinante tema. Gracias, el tiempo se fue rapidísimo. Sí, recuerda, que Dios te bendiga, ya no alcanzamos nada. Ahí estuvo Toño, Rosy, Jessy y yo, ¡vámonos!